Bueno, excelente día. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de Derecho. Estamos cursando la materia de Derecho Civil con el docente que le corresponde pues, el apartado de PPSJ. Y en esta ocasión vamos a hablar de los atributos de la personalidad, específicamente del patrimonio. Los integrantes para este podcast, que es tipo panel de discusión, son Jonathan, Kenny, Daniel, Diego, Valerie, mi persona John Maya y Sonia Ocaña. Bueno, para empezar primero, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio se coge como un atributo de personalidad, que es cuando una persona contrae derechos y obligaciones, pero se les pone un valor económico. También un dato interesante, que la palabra patrimonio se consagra o viene del Código Napoleónico. Patrimonio significa, la palabra pater significa padre, o sea, herencia dada del padre. Entonces, así más o menos les voy dando contexto de la palabra. Hablando de herencia, ¿el patrimonio se lo puede heredar? Sí, o sea, hay dos contratos, el intervictus y el intermortis, o sea, entre vivos y entre muertos. Entonces, cuando hablamos de un patrimonio intervivus, significa que tu padre ya vivo puede heredarte, pero tú tienes que tener la consecuencia, o tienes que saber que aunque se te done, él sigue siendo el heredero principal de esa propiedad. O sea, en otras palabras, si mi padre que está vivo o mi abuelo me hereda un carro, va a seguir estando en nombre de él los papeles, pero ya cuando él fallezca ya pasan a mi nombre. A tu dominio propio. Correcto. Y entonces, cuando hablamos del contrato intermortis, significa que ya es la herencia que tú recibes cuando tu padre o madre fallece. Entonces ahí ya tú eres el propietario y esto se protege bajo un testamento. También para recalcar, también cuando la persona fallece también tiene un nombre que se llama carácter de transmisibilidad o transmisible, o sea que cuando la persona fallece, el patrimonio que te va a heredar te concierne a ti por ser heredero. O sea, pero pasando un poco más al tema de, como estábamos hablando del patrimonio en sí, ¿no? Pero me gustaría centrarnos un poco más en qué se considera patrimonio, ya que, pues a ver, se toma en cuenta que el patrimonio es algo que debe ser ligado, o bueno, así se conoce, con el dinero. Por eso mismo es que los derechos como tales no forman parte del patrimonio como pero tal. si mal no recuerdo, hay diferentes tipos de patrimonio, ¿no? Eso alguien sabe. Como los diferentes, o sea, para hablar de diferentes tipos de patrimonio, existen bastantes conceptos, pero hay tres que sí se los puede como caracterizar un poquito, que se llama patrimonio natural, patrimonio económico y patrimonio histórico. En el económico podemos hablar un poco sobre como la tradición, y lo que entra sería como activos, pasivos, los derechos, tanto para una persona jurídica como para una persona natural. También lo que entraría como el patrimonio natural, que aquí este patrimonio le correspondería a la nación, ya que esto se basaría en un ámbito ecológico, como por ejemplo como los monumentos, los parques ecológicos, le correspondería a la nación, y entraría lo que sería la fauna y flora. También en el ámbito histórico entraría como, también esto le corresponde a la nación, también es un patrimonio muy importante, ya que se recorre a la historia de lo que hemos vivido. También entraría lo que son como carnavales y ese tipo de cosas. Algo que me di cuenta de algo, es que la gente confunde bastante entre los bienes y recursos de un país con el patrimonio natural, que es de fauna y flora, ya que de por sí el patrimonio entre bienes y recursos es más de tipo monetario, ¿es correcto? Sí, pero lo que pasa es que ahí debemos tomar en cuenta de que el patrimonio goza de bastantes características, ¿no? Como ya antes lo mencionaron, o sea, escuché que dijeron que era un patrimonio activo y un pasivo, pero pues también hay otro tipo de características que son cuando un patrimonio, por ejemplo, puede ser tangible o intangible. En sí, el patrimonio intangible es como el patrimonio intangible es el que se lo puede ver, pero a través de las personas, ya que este se transmite a través de generaciones por cultura, tradiciones, como en estos casos. Un vivo ejemplo de tradiciones es los carnavales, que es una tradición de los nariñenses
que es muy conocida, pero que esa tradición solo se hace en sí, pues en el municipio, en la región de Nariño. Esa es la intangible, ¿no? Sí, ese es Entendería como patrimonio cultural. Patrimonio cultural inmaterial. Eso. Y el patrimonio tangible, pues se rige más por lo físico, ya que se lo mira mucho en museos, en parques históricos, en obras de arte, en monumentos. Es como todo lo físico que uno tiene como la certeza de que está presente lo histórico y lo que es como la historia de todos. Bueno, okay. Pero ¿qué relación tiene el patrimonio como tal con el aspecto de persona jurídica o natural? Es que eso es algo, como decirlo, que las personas no saben diferenciar entre una persona natural y jurídica, ya que una persona natural es un ciudadano del propio país, mientras que una persona jurídica ya sería, por así denominarlo, como una empresa o una entidad. Una entidad, exacto. Podríamos decir que, o sea, una persona jurídica como tal es o bien una institución o una entidad que, si bien sabemos y partimos de la idea de que tiene como un representante, no debemos ignorar que al ser una asociación hay terceros en esto. Y esto se lo basaría como a las diferentes formas que pueda haber el patrimonio. Y este título se corresponde como el patrimonio personal y empresarial, ya para que entre como las entidades y las personas jurídicas. Sí, en efecto, perdóname. En el patrimonio personal, se basa mucho en que solo una persona, natural o jurídica, es dueña de algo o tiene poder sobre algo. Y en el patrimonio económico que dices, o colectivo, es cuando no es la propiedad en particular, sino de dos o más personas. Un ejemplo que podemos llegar a poner en esto sería, por ejemplo, que una persona puede llegar a ser dueña de una casa. Los papeles están a su propio nombre y están a su poder, mientras que una persona jurídica, por así decirlo, el patrimonio de esta está liderada ya sea, por ejemplo, el gerente, su gerente, o sea, entre ellos es los que manejan a la persona jurídica, la que la mantiene, porque una persona jurídica sola no puede producir, por así decirlo. Listo, y pues para recalcar algo que ya sabiendo este tipo de cosas, ¿qué importancia se le daría al patrimonio en el derecho? El patrimonio es esencial más que todo en el derecho civil, ya que este permite evaluar la capacidad económica de una persona o empresa, calcular la responsabilidad en caso de deudas y facilitar la transición de bienes y derechos tras la muerte de una persona. Podríamos decir entonces que el patrimonio, como en un lenguaje pues no tan técnico, sino un poco más sencillo, dado caso, tomando como ejemplo, si le hablamos o le preguntamos a una persona del común, una persona civil, qué concepto tiene el patrimonio, lo asocian mucho pues con los bienes materiales en este caso y con un bien económico como tal. Sin embargo, pues ya acabamos de dar pues un contexto un poco más general de que pues si bien puede ser activo o pasivo, si bien pues puede ser tangible o intangible, sí veo conveniente tirarlo como un dato interesante, y es que el patrimonio pues a medida del contexto histórico pues ha tenido ciertas evoluciones también, porque no podemos ignorar que, bueno, o sea, la historia como tal, como ya lo mencionó acá nuestra compañera Sonia, viene a partir desde el Código Napoleónico. Pero, ¿qué tiene que ver el Código Napoleónico con nosotros acá en Colombia? Entonces sí me gustaría un poco agregar de que viene a partir pues del Código Civil. No sé si gustarías hablar algo de eso. Pues se puede decir que en la antigüedad el patrimonio se manejaba diferente, porque si vamos viendo hay una evolución. Entonces, a medida que iba evolucionando, antes no se conocía como en sí la palabra patrimonio, sino que se la tomaba en cuenta como herencia. Entonces, antes nomás era que el padre se pasaba al primogénito y el primogénito a su primogénito y así sucesivamente. En este caso, y como muchas veces se ha puesto, las mujeres no tenían voto, o sea que si la mujer era la primogénita, ella automáticamente no pasaba a heredar, porque se consideraba que donde ella se case con otra persona, él tendría el poder de la herencia. Y podría haber dos casos, o bien que la maneje, o bien que la maneje bien, o bien
que la despilfarre, Otra como se cosita diría. en esa parte es que, por ejemplo, en la herencia, antes actualmente la herencia se parte en partes iguales hacia hermanos, por así decirlo. Es que mientras que punto, antes al mayor era el que más recibía sí, de herencia tenía que los ese demás. punto me interesa, pues, y lo veo pertinente que lo toquemos porque, como ya lo mencionamos, o sea, el patrimonio en sí, y no solamente el patrimonio, sino todo lo que concierne con los ámbitos jurídicos y en este caso, pues, los atributos de la personalidad, porque pues son distintos. Otros más importantes como por ejemplo el domicilio, el nombre. Sin embargo, no podemos olvidarnos, y hay algo muy curioso que no sé si ustedes de pronto lo han podido observar, y es que muchas personas a veces por el desconocimiento y porque pues de pronto la norma que nos rige en la actualidad pues tampoco es que tenga tanto tiempo que digamos de que nos rige, muchas personas tienen como ese pensamiento de lo antiguo, o sea, de lo que se establecía en el Código Civil, tomando en cuenta pues que gracias a Andrés Bello, que introdujo el Código Civil en 1886, pero que pues empezó a regir en 1887, o sea, ya han pasado cierto Bastantes tiempo y hay años. cositas que pues ya son desactualizadas, ya han caducado. Y pues la diferencia de que esto ha causado, por ejemplo, ahora con la actual norma que nos rige, que es la Constitución de 1991, que pues establece, por ejemplo, el Estado como un Estado social de derecho. Y eso yo pienso que es muy importante y se influencia demasiado en el patrimonio. Inclusive Sí, sí. la evolución fue para positivo en el patrimonio. Correcto. Y quisiera destacar que pues sí evoluciona mucho, ya que hasta cierto punto el hecho de que sea pues un Estado social de derecho, el Estado como tal, a pesar de que sí prioriza los derechos pues privados o propios de uno, le pone un poco más de prioridad a los derechos públicos. Por eso mismo es que en el mismo patrimonio se habla de lo que se puede, en caso de que pues por un bien público se tenga que extraditar, o bueno, sería, ¿cómo se llama cuando se le quita la casa a alguien? Expropiar. La expropiación. A la casa a alguien, pues por un bien público, eso pues es Sí. una evolución de como tal de... Eso es algo demasiado interesante porque pues sí, ¿no? Como tú dices, o sea, se hace y se avale la protección de los derechos, en este caso podríamos decir como los derechos fundamentales que hasta cierto punto podrían ser individuales, ¿correcto? Pero lo de la expropiación, por ejemplo, de un patrimonio, es muy interesante ver como cierta contraparte, tomando en cuenta que es un Estado social de derecho, priva el interés público, el interés general sobre un interés pues privado, un interés individual, y eso me parece pues algo que deberíamos de tomar en cuenta y que todas las personas deberían de saberlo. Porque sí me gustaría destacar pues esa evolución del patrimonio, ¿no? Porque antes solo era por pues que en teoría solo era el padre que podía generar patrimonio, y eso en el caso de que pues generara a tal punto de que pues muriera y pues eso le quedara como herencia a las personas, ¿no? Ahora pues mínimo ya es por sucesión y no es necesario, como dijo Sonia, que pues bueno. Aunque hablando de eso, teniendo en cuenta, hay un punto muy importante que lo dejamos que lo hablamos muchas veces, pero no lo llegamos a recalcar tanto, que eso es sobre el patrimonio activo y pasivo. Podemos hablar de eso también con la sucesión de los bienes o de la herencia, ya que actualmente los patrimonios activos son aquellos pues que ¿cómo decirlo? Son los que uno tiene, por ejemplo, puede que sea una casa o algo a nombre de él, mientras que los pasivos ya serían tipo deudas. Algo que me di cuenta fue que estos patrimonios se pueden llegar a heredar hasta el patrimonio pasivo, que son las deudas. No, que también aquí pues el patrimonio también se diferencia pues de dos, ¿no? Que es la parte de la propiedad y la capital, ¿no? Que tengamos claro que para el patrimonio la parte de la propiedad es el derecho de poder y usar un bien, ¿no? Mientras que para la parte capital suele referirse pues a lo que se va a invertir a esa empresa o a esa persona jurídica. También nos habla un poco. Yo quería recalcar un punto importante que había dicho Daniel, y habían dicho ya que antes solo se les daba, que solo se podía heredar se podía heredar la herencia si el hijo era varón y no mujer, porque si no pues no le daba la sucesión. También yo quería agregar el hecho de que también antes, cuando los hijos eran por fuera del matrimonio, no eran como tan reconocidos,
no se les daban los mismos privilegios que se le daba a un hijo que era por dentro del Claro, porque matrimonio. o sea, son Eran hijos hijos Ilegítimos. ilegítimos o pues de la manera pues vulgarmente conocida hijos bastardos. Ajá. Claro, pero o sea, miren, o sea, la evolución que ha tenido eso, pues tomando en cuenta lo de la protección de los derechos fundamentales, que a pesar de que esas personas pues son ilegítimas, Aún así actualmente sí tienen una protección especial tienen y su también parte en la herencia, derecho por así en la herencia y en el patrimonio como tal. Sí, imagínense que en la parte de patrimonio, en la parte del matrimonio, los contratos aún han cambiado. O sea, no solamente se va como que lo que hereda mi esposa lo voy a heredar yo al divorciarse, sino que si va a haber unas causales, se pueden repartir entre los dos o todo por igual, o sino que cada uno pueda quedarse con la parte que le corresponde si ella hizo eso. O sea, no es como antes, que era como, porque si nos divorciamos, toda la parte de mi esposa vendría solamente a mí. Entonces, ahora como la sociedad ha ido cambiando, entonces el patrimonio también. Y entonces también ha sido una ventaja para los que se casan por medio del civil, esa acta de matrimonio se puedan corresponder bien los bienes. Corríjanme si no estoy mal, pero es como la separación de bienes o no sé qué Es término una tenga. separación. Si no estoy mal, se llama contrato con bienes separados. Con bienes separados, Exactamente, sí. Pero eso solo aplica para bienes que la persona tenga antes del matrimonio. O a su nombre, ¿no? Sí, O todos su- los bienes que se hayan hecho después del matrimonio, si están a nombre conjunto o Pero incluso- partes conjuntos, esas sí se reparten. Pero incluso eso yo creo que se puede pactar así después de que se haya formalizado el matrimonio, de que los bienes también, los bienes que de pronto se hagan como matrimonio, pero pueden ser al mismo tiempo separados. Claro, Y eso es porque- algo muy curioso, la verdad. Sí, eso es algo pues que llegó a evolucionar porque antes no existía este contrato de bienes Porque separados. des en cuenta que ahora en la actualidad se mira que no necesitan solamente estar casados para compartir un bien, sino que solo se necesita la duración que una pareja esté de 2 años para compartir ese bien o para compartir la infraestructura. Eso también depende de cómo se haga el contrato. Como También. Ahora que mencionan eso, me hicieron recordar un dato muy interesante, y es que no sé si ustedes recuerdan que nos hablaban de que en un bien material, pues en este caso pues un bien inmueble o un bien raíz podríamos mencionarlo, de unos términos que hablaban de señor y dueño y de posesión. No sé que recuerden algo ustedes de eso. Sí, antes no se decía señor y dueño, sino que era propietario y esclavo, se mantenía una propiedad, y ahora como estamos hablando de una evolución, también ha ido evolucionando también el lenguaje, que es muy importante. También la También- posesión podríamos recalcar lo que se está poseyendo, digamos, por ejemplo, una casa, tú entras, la estás poseyendo por más de 5 años, y entonces, o sea, durante todo ese tiempo tú estás poseyendo Pero- lo que sería como una persona jurídica, una casa, apartamento. Pero lo que eso sea. también depende, porque para llegar a ser dueño y señor de esta casa tendría que estar pagando impuestos, tendría que estar pagando la renta, Claro. tendría que estar pagando O sea, que genere un tributo. Ajá, que O mejor dicho, que se dé hasta, porque recuerden que dijo que hasta cierto límite ya sería como el dueño de esa casa, o sea, pasa de ser poseedor a dueño. a señor y dueño. Tengo Ah, entendido dominio y que dueño. eso también suele pasar en los terrenos, que si el terreno, pues Sí. aunque no sea en su nombre, pero él pues le mete infraestructura y lo cuida como tal, si pasa Y pues, más de y- 5 y si años, genera No, tributo. Ajá, ahí, exacto. ahí sí quiero corregir algo, ya que de por sí no solo es generar infraestructura, Exacto. sino que tiene que pagar los impuestos. Eso, o sea que pagar- haya un tributo. Ajá, que haya un monetario. tributo hacia el creo que sí, Estado, eso por así dura. decirlo. Ahora que unos 5 años, ahora ya que es mencionan eso, Porque inclusive hubieron casos de gente que hasta en terrenos ha construido y la propia ley las ha sacado a esas sí, personas. a eso quería llegar, porque se habla como de los linderos de cierto patrimonio, en este caso pues ya que estamos hablando como de un lote, de un terreno, y es que si bien sabemos, por ejemplo, hay lotes baldíos pero que pertenecen al Estado, y estos lotes que pertenecen al Estado, si una persona actúa como poseedor y de pronto hace una infraestructura, incluso está pagando ciertos tributos, es algo muy curioso porque pues aunque no conocemos muy bien del tema, tenemos entendido de que esta persona no puede volverse señor y dueño de un territorio, de un lote que pertenece al Estado. Eso, y por eso aquí entraría como la parte de las funciones del patrimonio. Correcto. ¿cierto? Sí, correcto. Aquí entraría las funciones con las relaciones jurídicas, en donde el patrimonio jurídico permite que una persona o entidad
tenga relaciones legales con terceros, como podría ser la responsabilidad patrimonial, en donde las deudas y obligaciones se cumplen usando el patrimonio, o como ya dije, la garantía de terceros, donde los acreedores tienen derecho a cobrar sus deudas a los bienes y derechos de un deudor en caso de que éste no cumpla. Bueno, algo que me gustaría como destacar de lo que tú mencionas es que La responsabilidad es lo que nosotros estamos hablando. Sin embargo, pues ahí hay algo que sí deberíamos como que, pienso que deberíamos de explicarlo, es que No es lo mismo. es que en verdad, ¿no? Hay persona natural y hay persona jurídica, pero ¿hasta qué punto las dos gozan también de derechos y obligaciones? Porque si hablamos de derechos, podemos perfectamente, por ejemplo, mencionar un derecho fundamental. Claro, pero ahí solo sería pues titular la persona natural, mientras que la jurídica simplemente tendría ciertos derechos como empresa, ciertamente, Correcto. y pues obligaciones como los demás. Algo que Y algo también para mencionar, lo que estamos hablando de posesión, hay una parte en la que quiero que me expliquen, es que entra lo que es la participación en transacciones comerciales. Ah, claro. Al poseer un patrimonio, las personas y empresas pueden vender, alquilar o licenciar y también heredar sus bienes y derechos, ya que a cada persona, como ya dije, le puede corresponder lo suyo. O sea, podemos decirlo que de esa manera está como enlistado. Bueno, Algo que quería mencionar sobre lo que dijo mi compañero sobre ¿cómo decirlo? Como la obtención de bienes en caso de que demanden una deuda, es que también debería ser por contrato, porque inclusive hay, no sé si los han escuchado, los gota a gota, sí. que ellos prestan plata y aún así les quedan mal, o hay gente que no paga, por así decirlo, y ellos no pueden llegar a hacer nada porque de por sí ese préstamo sería ilegal. Bueno, ahora que mencionan un poco de eso y algo que pues también alcancé a escuchar acá a nuestro compañero Diego, es sobre las garantías del patrimonio. Nosotros o ustedes, ¿qué podrían agregar sobre las garantías del patrimonio? Porque pues como ya bien lo dijimos, hay ciertos derechos que están pues respaldados por la Constitución política y también pues por la interpretación que se le hace a lo que ya establece el Código Civil. Pero ¿qué garantías como tal creen que hay en el patrimonio? Yo siento que pues garantías como tal, siento que será como un estilo ayuda a las personas que pues van a ser poseedoras de X o Y patrimonio, y siento que esto más que todo en sentido pues jurídico se hace pues en sí el patrimonio como tal puede tener un lenguaje bastante complicado si es jurídico, o sea que siento que esas garantías pueden ayudar a esas personas con el hecho del patrimonio. Podríamos como relacionarlo con la política actual del presidente, de lo de la redistribución equitativa de los bienes y también lo de la declaración de renta. Algo parecido. Hablando O también, sobre... o sea, perdón por interrumpir, pero, o sea, ustedes dicen, o sea, como ayudas o beneficios, ¿no?, que le pueden dar el patrimonio. Pues, si lo tomamos ahora como un ejemplo aquí en la realidad, se podría decir como a las personas de estratos bajos o personas vulnerables, lo que ellas podrían entrar a poseer ese patrimonio porque el Estado, en cierto modo, los protege. Claro. Entonces, también... Y ahora sobre mi compañero Maya, que dijo sobre la declaración de renta, me acordé sobre unos casos que hubieron de estafa, por así decirlo, o de aprovechamiento cierto. hacia otras personas con el patrimonio de ellas, que ya es algo común ver que personas que no conocen de esto, por así decirlo, o no saben de patrimonio, un familiar les llega y les dice: ven, ayúdame a sacar esta moto, la pongo a tu nombre y yo la sigo pagando. ¿Por qué? Porque a mí no me dejan sacarla. La sacan y en este momento pues van aumentando su patrimonio y llegan hasta un punto en donde ya tienen que pagar los impuestos de ese patrimonio. Pues eso está relacionado y declarar mucho la pues, renta. como con lo de las deudas, ¿no? Sí, Porque, también. o sea, ahorita lo que mencionas, más o menos, ¿piensas que ese tipo de deudas es más que todo provocado por el lenguaje tan complicado en términos jurídicos del patrimonio o por el desconocimiento como tal que las personas Por las No, dos. por las dos, pero más por el desconocimiento de las personas, ya que las personas... Yo diría que no. Sí, porque a ninguna persona ya el Estado le llega diciendo: mira, si llegas a cierta cantidad, te vamos a cobrar tal cantidad y me tienes que decir de dónde sacaste este dinero. Pues, o sea, alejándonos un poquito como del tema de lo de atributos de personalidad, diría que no, porque si consideramos, o sea, la accesibilidad a la justicia, la accesibilidad al derecho, o sea, sí es un temita un poco aparte, pero sí es importante que lo mencionemos, y es que a veces muchas personas
a partir de lo del desconocimiento, el acceso a la justicia y por el lenguaje técnico en este caso, sí influenciaría mucho. Date cuenta que ahí sobre la población vulnerable se daría un aprovechamiento de los que saben, ellos no. Por ejemplo, un ejemplo sería las casas de interés social. A ellos, como así los primeros años, o sea, los primeros 2 años no les entregan escritura como tal, pero les entregan un papel como de titularidad. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pesa más ahorita una escritura que está basada con nombre y firma y establecida sobre una notaría que un papel, porque ese papel lo puede hacer cualquiera y se puede presentar para estafas. Entonces, a muchas personas las han estafado así. Para contextualizar un poco lo que nos dice nuestra compañera, se refiere como a lo de las cajas de compensación, que en este caso, por ejemplo, una de las más conocidas en nuestra región es la de Confamiliar. O en conclusión se podría llegar a decir que en esa parte ya sería como cultural, algo cultural, sí, de que la gente no se llega a informar lo suficiente como para eso. Ciertamente. Y también pues para recalcar por el tema de por parte de las deudas y los bienes, que como tú decías, o sea, para ser dueño de esa parte, tengamos claro que el patrimonio en cierta parte solamente va incluido todo y se lo llamaría como un patrimonio, como una unidad de patrimonio. Patrimonio colectivo. No, la unidad del patrimonio se trata de que que rejunta todo lo que son de bienes y deudas, lo que hace esa persona tanto natural como jurídica. Sí, pero poniéndonos con todo lo que he escuchado de patrimonio, ciertamente me surge una pequeña duda y es algo que leí pues en un libro y quisieran que ustedes opinen al respecto, ¿no? Decía básicamente que el patrimonio como tal se podría tomar como algo casi inherente al ser humano, ya que ciertamente ahora que estamos pues en una sociedad como tal, que la mayoría nacen en sociedad, se puede decir que hasta un recién nacido puede llegar a tener patrimonio, eso sí, aunque sea cero. O sea que eso llega a creer la idea de que el patrimonio sigue siendo inherente. Lo que pasa es que el patrimonio como tal podríamos tomar como un concepto de estadísticas, porque se habla de la cantidad o el poder de una persona de adquirir un bien. Claro que pues, o sea, retomando lo que ya hemos hablado, un bien activo, pasivo, un bien tangible o intangible. Pero sí es algo como un poco importante, que es que el patrimonio, aunque de pronto quizás muchas personas no lo tomen de ese sentido o no lo quieran considerar, sí se enfoca mucho como en un ámbito económico. Algo que por ejemplo sucedió aquí en la región, y es que el patrimonio como desarrollo económico de una región, lo que pasó hace cierto tiempo con lo de las pirámides y lo de los préstamos, ese tipo de cosas y estafas, el cómo de pronto a veces el patrimonio se vio afectado en la región. A tu pregunta no, sino a lo que comentaste sobre el patrimonio que uno tiene inherente, que inclusive tiene cuando uno nace. Sí. Lo más cercano o lo que yo podría imaginar de patrimonio sería el nombre, por así decirlo. Correcto. Sí, porque pues, o sea, ese no genera ni siquiera un tributo ni un costo. Sería un patrimonio inherente. También tener en cuenta que ciertamente el bebé puede llegar a tener un patrimonio porque en teoría las deudas también son hereditarias. Sí, algo muy curioso. Y sí, pues, o sea, eso que tú mencionas del nombre, como previamente ya lo hemos dicho, o sea, es otro atributo de la personalidad, como es el nombre, la nacionalidad, el domicilio. Y eso sería el único patrimonio pues que yo pensaría que puede tener un recién nacido, porque si mal no recuerdo, cuando uno recién nace, ahí en ese momento o al día siguiente tiene que sí o sí ir a colocarle el nombre. Aunque bueno, algo que podríamos como que agregar a eso de lo que tú mencionas es que de pronto en el caso de que la mamá tenga ciertos bienes que se puedan heredar y que de pronto después del nacimiento de su hijo fallezca, sí se podría decir que contiene un patrimonio monetario, una herencia. Claro, pero hasta que o sea, sí es considerada persona toda persona que respire. Pero si ya vamos a hablar de una herencia, un patrimonio, ya se tiene que registrar como una persona legal, o sea, que ya tenga un nombre y una posición en Colombia. Y un ejemplo de eso podría ser la cédula, ya que es el reconocimiento de ciudadano legal, o sea, la mayoría de edad que está aquí. O sea, me parece el tema de patrimonio interesante, que abarca ciertamente muchos temas sociales, jurídicos, que hasta pueden llegar a ser inherentes o que básicamente ya antes de nacer ya vienen persiguiéndolo. Me parece algo bastante curioso. ¿Alguna
¿Qué opinión, conclusión que quisieran dar? Pues esperando, ya después de mirar cada concepto de patrimonio, nos damos cuenta que la palabra patrimonio abarca demasiado y es como muy difícil llegar a un concepto fijo, ya que en cierto modo patrimonio se la puede caracterizar de diferentes maneras. Pero nosotros como estudiantes de Derecho podemos llegar como a ese sentido de patrimonio tanto jurídico y tener como un vocabulario más técnico que una persona que si le llegamos a preguntar que para ellos qué es patrimonio, obviamente de todo lo que hemos dicho ahorita, ella solamente puede responder o algo de bienes de algo de bienes monetarios o algo que va a surgir dentro de aquí de la región. Como en otras palabras, como en otras palabras, solo en lenguaje sencillo se podría decir, solo se podría decir la herencia o ¿qué más se puede decir? Lo cultural. Y lo cultural, lo más sencillo que se puede imaginar. O sea, ahí entra como la labor, como nosotros como estudiantes de Derecho, pues de promulgar, de formar pues a las personas y a las personas del común, a las personas de un lenguaje sencillo sobre la importancia pues que tiene el patrimonio. También toca tener en cuenta que el patrimonio se acompaña de otras palabras, también se puede acompañar de la palabra la enajenación, que también suena a lo mismo, que es la donación de bienes a una persona que se va destinando así sucesivamente. Pero como dijeron, ya como estudiantes es deber de nosotros tanto aprender a dominar el tema como enseñarle a la persona que necesite y se deje enseñar de él. Porque inclusive he llegado a escuchar que hay gente que confunde patrimonio con patria, que pues son cosas muy diferentes, quizás por la similitud de las palabras. No me había percatado de eso, pero me imagino que debe suceder con frecuencia. Sí. Y en mi opinión pues sería muy como lo más peligroso que puede tener uno es la confusión, ya que hay personas que se pueden aprovechar de la... Ahí podría llevar a las típicas estafas que estábamos hablando. Sí. Y algo que me parece curioso es sobre el patrimonio heredado hacia animales, o sea, hacia las mascotas. Ciertamente se podría decir que en esa forma también evoluciona el patrimonio. Desconozco un poco del tema, sí me gustaría que Porque hablemos. también los animales saber ahora en eso. siglo XXI pues ya no son reconocidos como hijos, pero ya tienen una prioridad. Sí. No sé si ustedes sabían que antes, cuando también ¿cómo se dice? Se embargaba algo, una posición, una postura, una casa, también se le hacía el animalito, Claro. Ahora que lo mencionas, porque era declarado cosa sucede, o propiedad. Yo diría que eso sucede, por ejemplo, con las personas que se dedican a trabajo de campo, las cabezas de ganado, cuando de pronto hay un embargo. Claro, también. O inclusive en tiempos más antiguos con los propios esclavos. Qué curioso, sí, aunque pues eso ya no se evidencia en la actualidad, o sea, sí es importante que lo tengamos como en consideración y pues dar esa conceptualización a todas las personitas pues que en este caso nos están escuchando y esperar que de pronto pues la información sea oportuna y logren aprender algo. No, y me pareció muy interesante y lo que más me llamó la atención fue sobre la evolución que tuvo el patrimonio. Correcto, sí, pasamos de objetos, de personas que se consideraban objetos a ahora ya... Ahora ciertamente es un poco más flexible. Ajá, un poco mucho más flexible que antes. Y también también se brinda la protección a las personas con discapacidad, porque ellas también tienen derecho a un patrimonio. Ya si ellos no lo sepan manejar, también hay un tercero que lo puede hacer. Bueno, entonces esperemos que todo esta base de patrimonio y todo lo que hemos recopilado aquí, las personas nos puedan escuchar y puedan informarse acerca de este tema que es muy importante tanto para nosotros como estudiantes de Derecho como para las personas que nos van a escuchar más allá en el futuro. ¿Listo? Bueno, esperemos que les haya agradado y que pues el ambiente en el video pues haya sido ameno y como ya nos mencionaron, o sea, que haya sido informativo.